Olia impactó el pavimento con sus elegantes tacones y observó ansiosamente su reloj. Tendría que haber llegado hace 30 minutos, pero no anticipó que se toparía con un atasco tan monumental. Cruzó los dedos para que Kirill no fuera demasiado susceptible y se marchara del restaurante donde acordaron encontrarse. Olia y Kirill se encontraron de forma fortuita, como suele ocurrir en estas situaciones. El joven estaba realizando la entrega y montaje de muebles en su hogar, y ese día se presentó con el traje de guardia que había solicitado hacía un mes. Era apuesto y de gran estatura. Con una presencia imponente y un nombre ingenioso, Monsieur apreció al visitante y apenas le ladró sobre su interés, pero éste respondió que nunca había visto a una mujer tan hermosa como ella. Olga soltó una carcajada, dejando al experto en seducción sin palabras originales. De alguna manera, entablaron una conversación sobre la vida. Luego, Olia lo invitó a tomar café en la cocina y, más tarde, cuando el aroma de la carne recién cocinada llenó la habitación, no pudo resistirse a invitarlo a probarla. Oh, vaya, siempre estás comiendo. Parece que tu apetito es insaciable. Un día, mientras todos se movían rápidamente sin tiempo para un descanso, ella susurró algo al huésped mientras se recuperaba, y Kirill tenía una herramienta en su automóvil. En resumen, todos los vecinos estaban a un paso a la derecha y a la izquierda, sin prestar atención al sonido que provenía del apartamento de Olia. En su lugar, se encontraban elegantes molduras italianas debajo de cortinas igualmente exquisitas y no menos lujosas que habían sido adquiridas en la exclusiva boutique de Moscú. A Olga le encantaba vivir con elegancia y al día siguiente lamentaba no haber tomado nota de las coordenadas de ese joven tan excepcional el día anterior. Al tratar con tanta cortesía a la persona, quizás surgió una chispa, quizás estaban destinados a encontrarse. Sin embargo, lamentablemente, Kirill quedará grabado en su memoria por no haber visitado esa tienda de muebles donde adquirió sus muebles y no haber consultado al técnico. El número de teléfono podría ser malinterpretado. En general, es probable que respondan que no están autorizados a trabajar con Vaca y proporcionen los contactos de sus comprensivos maestros. ¡Qué desperdicio!, ya que, a solicitud del cliente, o más bien, de otro cliente que no es Kirill, aparentemente. Perdí la noción del tiempo. Olga sorprendió gratamente al timbrar la puerta horas más tarde, revelando a Kirill con una sonrisa radiante y un SVM en sus manos. Parece que su apartamento aún tiene bastantes fallos y carencias. Te propongo un trueque, me das café y un batiburrillo, y yo me encargo de arreglarlo todo aquí. ¿Qué te parece? Al instante, Olga se llenó de alegría y dibujó una sonrisa en respuesta, mientras él también inquiría si ya se marchaba. Kirill irrumpió en el apartamento y de inmediato adoptó una apariencia fantasmagórica y familiar, confirmando así sus palabras anteriores. Olga preparó de nuevo una exquisita combinación para Kirill, agregando un toque de su propia cocina. El hombre, con total sinceridad, confesó que nunca había degustado algo tan delicioso. Olia simplemente sonrió al escuchar su revelación. Estaba acostumbrada a la compañía de hombres que podían darse el lujo de adquirir lo que deseaban en un restaurante y en casa contaban con personal para satisfacer sus necesidades culinarias. El individuo sentado frente a ella parecía fatigado. El suéter estaba confeccionado con una tela distinta, pero ahora le encantaba. Kirill no mostraba arrogancia ni orgullo desmedido, ni era un mojigato. Era sencillamente una persona común. Esta cualidad lo hacía parecer un hombre corriente y adecuado para ella, lo cual era suficiente para la felicidad. Esa noche, en lugar de regresar a casa de inmediato, Kirill se quedó. Bajo la supervisión meticulosa del caballero que inspeccionaba los apartamentos, elaboró una lista de todo lo necesario para corregir los defectos restantes y hacer que parecieran decentes, antes de retirarse. Después de consultar con la anfitriona sobre su disponibilidad, el joven acordó no levantar las manos. Siempre es conveniente para ella adaptarse a sus deseos y capacidades. Aunque estará ocupado hasta tarde, podrá visitarla después. Afortunadamente, ya no tiene tantas tareas ruidosas, por lo que no molestará a los vecinos. Olia espera que llegue hambriento después del trabajo, ya que aún no le ha mostrado todo su repertorio culinario. Kirill comprendió la sugerencia de Olga sobre su habilidad culinaria y su pasión por cocinar. Se despidió de ella con un hasta mañana.
Olga pasó el día con desgana, algo poco común en ella, ya que normalmente trabajaba con entusiasmo. Sin embargo, estaba enfocada en su meta de convertirse en una destacada gerente de la empresa. Ahora, la mayor parte de su tiempo lo dedicaba al trabajo en lugar de socializar con amigas, lo cual le llenaba de satisfacción. Sentía una agradable sensación de anticipación. El joven era verdaderamente encantador, con una figura esbelta y bien definida, cabello castaño que caía hasta los hombros en una longitud media. Los ojos brillantes, una sonrisa encantadora y una nariz recta y distinguida realzaron la apariencia de Kirill. Sin demora, se puso manos a la obra, ocupándose de instalar enchufes, lámparas, interruptores y otros detalles en el nuevo departamento, algo que Olia nunca había tenido tiempo de hacer. El joven demostraba ser meticuloso y puntual en su labor. Con destreza, sus manos se movían ágilmente por el apartamento recién comprado, mejorando su limpieza y comodidad, mientras Kirill se ocupaba de la sala de estar y el dormitorio. Desde hace tiempo, Olia ha estado realizando verdadera magia en la cocina, dedicando gran esfuerzo a preparar una ramita de romero para acompañar un filete de pescado rojo. Esta deliciosa salsa bechamel es un verdadero placer para el paladar. Este plato se sirve de esta manera en los más distinguidos restaurantes europeos que Olia solía frecuentar con entusiasmo. Además, en el café, no puede faltar una pizca esencial de cardamomo, ya que nada reconforta más que esta bebida servida en una elegante taza alta con una cucharilla de cóctel sobre una impecable servilleta blanca, como la nieve de la infancia. En más de una ocasión, la abuela de Olga solía decirle que la forma en que uno come refleja su ética laboral. Parece que la sabia anciana tenía razón en todo acerca de este método para evaluar la productividad de un adulto. Kirill disfrutó de su comida de forma espléndida, aunque de manera veloz. Olia podría afirmar que se apresuró, quizás debido a su experiencia previa como ensamblador de muebles, donde no siempre tenía la oportunidad de saborear sus alimentos. Con ternura, Olia observó cómo Kirill manejaba con destreza el tenedor en su plato, ofreciendo incluso compartir con ella. Kirill le dedicó miradas agradecidas a Olia, elogiando cada platillo con sinceridad. Su trato con el perro a sus pies también revelaba mucho sobre su personalidad. Demostró paciencia con Monsieur y solo en una ocasión le cuestionó acerca del origen de su peculiar nombre. Olia se alegró de saciar la curiosidad de su invitado esa noche. Kirill compartió un poco sobre su vida de manera fluida y concisa. Proveniente de una familia numerosa, con muchos hermanos, hermanas y primos, ahora reside en un pueblo a 1 hora en coche de la ciudad. Algunos de sus parientes intentaron escapar brevemente, pero se vieron limitados por la falta de vivienda asequible. Algunos de ellos volvieron a su aldea. Por lo tanto, hasta ahora es el único miembro de una familia numerosa que logró no solo huir a la ciudad, sino también asegurarse un empleo estable, tras graduarse de una escuela técnica local y conseguir alojamiento en una pensión familiar. Un trabajo relativamente seguro por el que recibía un buen salario. Con dinero en mano, todo parecía posible para él en la ciudad. Eso fue todo lo que Olga pudo averiguar sobre su inesperado interlocutor esa noche. ¿Qué más se podía pedir en realidad? Lo único que precisaba era lo que ya había presenciado y en lo que debía enfocarse. Persistente, aquel individuo astuto, culto e ingenuo. Fue capaz de valorar estas virtudes, sí. ¿Y quién más que ella debería ser capaz de reconocer estas cualidades en los demás? Resulta que Olga pasó su infancia en un hogar de acogida, sí, permaneció allí hasta la adolescencia, provenía directamente de ese lugar y allí fue abandonada por su madre biológica. Dio a luz sin tener ningún tipo de documentación. Tras escapar al día siguiente a través de la ventana del baño del primer piso, la niña vagó en camas del gobierno, viviendo en diferentes lugares por un tiempo. Sin embargo, años más tarde, cuando estaba en segundo grado, fue sorprendentemente adoptada. Esa jornada, Olia, una persona muy adinerada, rememoró con minuciosidad una clase de música que se llevó a cabo como de costumbre en Bolshoi y Svetli. El grupo de alumnos fue guiado por la profesora extracurricular, una mujer corriente cuyo corazón ya estaba repleto de emociones al trabajar con niños huérfanos, razón por la cual lo hacía. No experimentó temor alguno por el potencial de los estudiantes.
Ignoró por completo a los padres adoptivos que se encontraban sentados con calma al final del pasillo, pues ya había tenido suficiente de ellos y estos observaban con gran interés. Decidieron adoptar una niña con la intención de adornarla con lazos y vestirla con elegantes trajes. Frente a ellos, hermosuras luciendo atuendos casi idénticos danzaban y entonaban melodías. La atmósfera del orfanato carecía de diversidad en todos los aspectos, y curiosamente les agradó que la pequeña Olga no lo percibiera. ¿Cómo fue posible que estos posibles padres adoptivos se fijaran en ella? Olga no sobresalía en nada, no se distinguía de sus compañeros, ni positiva ni negativamente, sencillamente era. Era similar a las demás niñas de su edad, delgada y con piernas largas, con un corte de pelo común entre las niñas que crecían en orfanatos en aquel entonces. Lo que la hacía única era su determinación, que a veces se mostraba de manera notable. Sin embargo, era poco probable que esta fuera la razón por la que la gente la elegía. Aquellos que deseaban adoptar a un niño no eran sus enemigos. A pesar de que Olia participaba obedientemente en cantar y bailar, evitaba mirar a los niños mientras se preparaban para la fiesta de Año Nuevo al final del pasillo. Corrían rumores de que aquellos que se sentaban y observaban tenían la oportunidad de elegir a sus futuros bebés, los cuales necesitarían ser amados para poder regresar a casa. Todos ansiaban regresar a sus hogares, esforzándose por lucir impecables, los niños arreglaban las arrugas de sus ropas, las niñas ajustaban sus vestidos desgastados, y todos competían por ser los mejores para ser seleccionados. Olia, por su parte, permanecía impasible. Había completado el programa de preparación para la sesión matutina y se sorprendió al ser convocada a la oficina del director. Unas semanas más tarde, una vez finalizados todos los trámites, todo quedó resuelto. Ella veía su estado civil actual como algo contagioso, como si pudiera llevarla a la felicidad. Avanzó por un largo pasillo resonante en dirección a su nueva familia. A partir de ese momento, su vida se llenó de alegría y plenitud. Olia recibió un moderno gimnasio en lugar de la antigua escuela de su abuelo, donde comenzó a formarse. Viajó por países europeos y recorrió casi todos los continentes con sus nuevos padres. Se convirtió en estudiante de una prestigiosa universidad en la ciudad y se dedicó por completo a sus estudios. Realizó un posgrado en una ciudad europea y su vida cambió por completo. Ahora, en su belleza actual, orgullosa e inalcanzable, apenas se podía ver rastro de la niña desafortunada que una vez bailó alrededor de un árbol de Navidad de plástico mal decorado en un orfanato. A sus 20 años, Olia, o como la llamaban sus subordinados, Olga Leonidovna, estaba teniendo éxito en su carrera profesional gracias a su esfuerzo, habilidades y ambiciones. Con determinación y confianza, ella tenía claro su objetivo y avanzaba hacia él con paso firme. Inicialmente, logró un empleo en una empresa sin necesidad de influencias y al cabo de un año, ascendió ocupando el puesto de su antiguo jefe, quien buscaba nuevas oportunidades. Posteriormente, asumió la gestión del departamento y se destacó entre los demás, demostrando su capacidad y su pasión por ver cómo su labor impactaba tanto en el crecimiento de la compañía como en el bienestar de su equipo. Olia demostró su liderazgo con creces. Pone especial énfasis en este aspecto humano y siempre elige para su equipo a individuos con los que le gustaría colaborar, parecía tener la habilidad de prever a sus futuros colaboradores y, gracias a su intuición, evitaba cuidadosamente a los oportunistas y a aquellos que solo buscaban ganar dinero sin esforzarse. Según los rumores de Olia, su desempeño en el trabajo impresionó a los jefes de la empresa, lo que resultó en un salario que dejó atónita a la soñadora ambiciosa. Cambió rápidamente su apartamento de una habitación por uno más grande. Recibió de sus acaudalados padres adoptivos una suma inicial para adquirir un apartamento de 2 habitaciones. En la actualidad, se encuentra acomodándose en este espacio, procurando convertirlo en un refugio acogedor. Aunque aún quedaban detalles por completar, estos eran principalmente menudencias a las que no dedicaba demasiada atención, propias de su feminidad. Olga estaba consciente de que llegaría el momento en que simplemente llamaría a expertos para solucionar, ajustar y montar todo lo que su delicado y distinguido dedo indicara. Tan solo un pequeño espacio era suficiente para que ella se esforzara y sudara profusamente. Tenía un fuerte apego a su departamento y a sus pertenencias, lo que la hacía sentirse instantáneamente realizada.
Quizás esto se debía a que los recuerdos de su infancia, marcados por la impotencia, seguían presentes en su subconsciente. Cada vez que veía a un estudiante infeliz del orfanato, recordaba la importancia de brindar consuelo. La comida exquisitamente preparada, los elegantes platos, las nuevas y hermosas vajillas, las velas, los candelabros y los inusuales adornos, todo ello tocaba su corazón de una manera indescriptible. Al contemplar toda la magnificencia, su corazón se aceleró. Olga, sintiendo un cóctel de satisfacción y orgullo, observaba a Kirill explorar los objetos del interior. Al ver la expresión en el rostro del joven, parecía estar disfrutando de una exposición en un museo. A ella le agradaba mucho el joven, quien parecía capaz de resolver cualquier tarea que pudiera surgir en el futuro cercano. Al haber crecido en un pueblo sin depender de nadie, Kirill se desenvolvía con destreza tanto en reparaciones como en mantenimiento. Uniendo la electricidad, la fontanería, los muebles y las ventanas de plástico, creó una especie de superhéroe multifacético. Realizó todas las tareas de manera divertida, con una amplia sonrisa en su rostro y compartiendo bromas y chistes. Esa noche, en lugar de retirarse a su habitación, Kirill decidió quedarse con Olga para velar por ella. Fue una sorpresa para todos, pero así sucedió. De repente, estos dos individuos de diferentes estatus sociales y que no se conocían bien, inexplicablemente se sintieron atraídos por la belleza del otro. Impresionantes y encantadores en la conversación, lograron encontrar un compañero durante mucho tiempo, incluso si lo rompiste, otros caballeros con los que la chica comenzó a salir inmediatamente querían demasiado, otros solo buscaban diversión, pero no estaban dispuestos a comprometerse. Algunos necesitaban una acompañante para pasear y presumir ante sus amigos, mientras que otros anhelaban a Olga, una mujer luchadora capaz de todo. Olga misma se quemó gravemente varias veces al elegir parejas y desde entonces decidió hace algún tiempo. Resulta angustioso para ella dejar atrás esta pregunta, ya que en este momento puede seguir un camino profesional que solo se verá favorecido por esa dedicación, y luego los hombres aparecerán de alguna forma de manera inmediata. De todos modos, Olia estaba ansiosamente anticipando esto, en algún rincón recóndito de su ser. En lo más profundo del alma de Olga aún residía esa niña que se acurruca en su cuna en las largas noches de invierno y escucha a niños tan necesitados como ella. Lloran en las camas contiguas y sentía un profundo temor a ser abandonada, pues ya había sido desilusionada por aquellos que la habían defraudado. Se espera de mí que la cuide, disfruto velando por ella y resguardándola. No es necesario repetir la situación, esto destrozará por completo su ya delicado corazón y perturbará la armonía que Olia ha construido a su alrededor a lo largo de los años. Sin apenas percatarse de que algo no iba bien con el hombre, decidió romper con él de inmediato, ya que no hay nada peor que una persona capaz de traicionar a sus espaldas. Ella buscaba a alguien sencillo, honesto y fiel, y pensó que Kirill encajaba en ese perfil. Aunque Olia no podía engañarse a sí misma sobre quién era en realidad. En ese momento, cuando las conversaciones de repente cesaron y los brazos de Kirill la rodearon. La cintura de ella era inolvidable, como si de repente se quedara sin aliento y su corazón latiera con fuerza en sus sienes. Kirill le regaló una sonrisa y se acercó a sus labios. Durante esos instantes, que para Olga parecieron interminables, sintió como si la hubieran sumergido en llamas y luego rescatado para devolverle la lucidez. A Olia no le interesaba saber cuántas personas visitaban a Kirill de la misma manera que a ella por las tardes. Lo consideraba algo indigno de su atención. A pesar de que la razón le susurró que no debes entregarte al primer chico que te guste, por más encantador que sea, aunque tu objeción fue desestimada. Olga despertó con una sensación de seguridad y misterio. Abandonando su espíritu aventurero, la joven anhelaba nuevas experiencias de amor y felicidad, las cuales encontró. Durante los siguientes 6 meses, Olga y Kirill demostraron que su relación estaba en ciernes. Al principio, sus citas eran convencionales, paseos por la calle, idas al cine y a cafeterías económicas, ya que Kirill insistía en pagar. Tras todo, se trata de un caballero. En ocasiones, deambulábamos por la calle agarrados de la mano. Olia se sentía a gusto y cómoda en su compañía, disfrutando de largas conversaciones con él y deleitándose al escucharlo.
Reed no experimentaba arrebatos apasionados en su vida, donde cada palabra de su pareja sonaba correcta, lógica, justa y romántica. Kirill aguardaba a Olga al término de su jornada laboral, intercambiando un breve beso antes de dirigirse juntos a la pizzería más cercana para solicitar una deliciosa pizza para dos o para Olga. El sábado, le extendió una invitación a Kirill para que visitara su hogar, donde cautivó su mente con una cena proveniente de Texas. Olga visitó platos de diferentes estilos, mientras vivía con su novio en un albergue donde la luz del sol era sorprendentemente modesta. A pesar de la sencillez del lugar, todo lo que su pareja hacía parecía perfecto a los ojos de la joven, haciéndola sentir radiante. Con alegría, Olga preparó algunos platos simples en la cocina compartida, atrayendo la curiosidad de los vecinos de Kirill. De repente, él se acercó por detrás y la abrazó con tanta intensidad que parecía querer dejar una marca en ella, deteniendo el tiempo en ese momento. Orgullosamente exhibiendo a su impresionante novia en su pecho, Kirill se vanagloriaba ante los presentes, quienes claramente consideraban que su suerte era inmerecida. Por alguna razón, Olga incluso se enorgullecía de esto. Kirill continuaba desempeñándose en una empresa de venta de muebles desde su apartamento en Saya. Recientemente, había hecho un esfuerzo sobrehumano y reaccionaba de forma extremadamente negativa ante los intentos de Olga de contratar a un maestro. Tengo un hombre con habilidades excepcionales en los lugares adecuados y puedo hacerlo todo por mí mismo, así que no lo olvides, le recordaba a Olga. Reflexiona y saborea la existencia, todo estará en armonía, mi amor, y todo transcurrió de forma impecable, de alguna manera todo se alineó por sí solo, se convirtió en un destello de luz, en una varita mágica que guiaba a Olga. Elevó todos sus asuntos, en el trabajo, todo fue un éxito. Experimentó una total conexión con los demás. En casa, se sentía dichosa con sus amistades, estas reuniones fueron extraordinarias en todos los sentidos, y en ocasiones, la joven incluso fantaseaba sobre el matrimonio. Sin embargo, nuestras costumbres no permiten que una mujer tome la iniciativa en este importante paso de proponer matrimonio. Mientras el sol brilla sobre ellos, Kirill sueña con Olga, quien ocupa todos sus pensamientos. Desde entonces, Kirill se ha convertido en su mundo. Llevo consigo el destino de una mujer y lo enriquezco al imaginar Olga sin aspiraciones de maternidad ni de ser ama de casa. ¿Qué es esto que nos limita? Sería fabuloso, ¿por qué es menos válido que para millones de personas? Lo que desconcertaba a la joven acerca de su pareja era su falta de entusiasmo al hablar de su familia. Olga sabía por experiencia propia que las familias numerosas suelen brindarse apoyo mutuo. ¿Qué tipo de familia tenían estos hermanos según Kirill? Quienes se involucraban en los asuntos de los demás pero luego desaparecieron de su vida por 6 meses sin dar explicaciones ni saludos? ¿Fue una decisión propia de Kirill eliminarlos de su vida o es solo una pausa temporal? Confía en que todo se resolverá y la comunicación se restablecerá. A pesar de que Olga le hizo preguntas similares a su pareja en varias ocasiones, él respondió de forma evasiva. Pronto se percató de que no era apropiado dirigir consultas sobre sus seres queridos a Kirill. Esto tendría que afectar el ánimo de cualquier persona, por lo tanto, opté por no molestarlo y dejarlo tranquilo. Después, él me relatará la historia de alguna manera. En el día de hoy, Olga estaba ansiosa por encontrarse con Kirill, quien le había organizado una cita en un lugar reconocido y bastante sofisticado, que, claro está, podría ser llamado un restaurante de manera exagerada, pero ese era precisamente la palabra que brillaba en el letrero sobre la puerta. Por lo tanto, Olga se apresuraba por reunirse con su amado en el restaurante. En su camino, no olvidó llamarlo para informarle que estaba atrapada en un embotellamiento. La voz de Kirill no sonaba muy contenta. Sin embargo, lo que no tenía opciones, no podía llegar al restaurante en avión, así que al abrir las imponentes puertas de madera, de inmediato planeó disculparse por su tardanza en la penumbra del pasillo, aunque no lo hizo. Rápidamente identificó dónde Kirill había elegido sentarse, le llevó otro minuto atravesar el pasillo y ocupar su asiento. Kirill estaba sentado con las manos entrelazadas sobre el mantel blanco como la nieve, mostrando abiertamente su descontento, reflejado en su gesto severo. Incluso comprendió la razón detrás de su malestar. Disculpe, mi estimada Olga.
Con una sonrisa fácil y sincera en su rostro, ella no tenía relación con el hombre que amaba. Llegué un poco tarde, pero Kirill permaneció inmóvil en su asiento. Era evidente que ni siquiera había mirado la carpeta marrón con el menú frente a él, lo que indicaba que tendría que esperar un buen rato para disfrutar de un filete de pavo caliente entre sus dientes. Olga se sumergió en ensoñaciones y dejó escapar un suspiro sin darse cuenta. Bueno, era su culpa por haberse saltado el almuerzo. Olga comenzó a escudriñar a los hombres en la sala. Solo en un mar de azul. En ese momento, me percaté de la presencia de Kirill, quien permanecía inmóvil. ¿Qué te apetece comer?, le preguntó Olia con delicadeza, tratándolo con ternura como si fuera una niña. A lo largo de su historia juntos, Olia había aprendido que cuando Kirill optaba por el silencio y se ofendía, cualquier intento de tener una conversación significativa era en vano. A pesar de que esta regla ya estaba establecida, ella aún mantenía la esperanza de que su amante recuperara la cordura. Kirill se acomodó en la mesa de versus con determinación, fijando su mirada en Olga. Solo él sabía cómo simular que quería olvidar. Después de esparcir su ceniza, expresó: ¿no te parece fascinante que esté aquí, reflexionando sobre tu paradero? Quizás no comprendes que tengo prioridades más apremiantes. Olga, cautivada por las palabras de Kirill y sus labios, notó claramente su furia. Sin embargo, me encontraba tranquilamente inmovilizada en medio de la congestión vehicular, mientras la jovencita de la calle empezaba a relatarle al niño que el percance vial había sido la causa de la interrupción. A pesar de que no transcurrió mucho tiempo, por alguna razón esta revelación no despertó ningún interés en Kirill, quien observaba sin inmutarse. Su novia parecía estar hablando en un estado de ensoñación, continuando su discurso en voz alta. En este momento, no tienes idea de que te estoy esperando, no recuerdas a qué hora acordamos encontrarnos. Olga destacaba por su paciencia excepcional de forma innata. Tenía la habilidad de establecer fácilmente una conexión con casi todas las personas con las que interactuaba, lo cual fue fundamental para liderar con éxito un equipo numeroso y diverso. Sin embargo, ahora sentía que incluso su asombrosa paciencia podría no ser suficiente frente a este dictador que había decidido imponer su voluntad a todo el mundo. Ajusta tus planes y no habrá espacio en el mundo para contratiempos irritantes y algunos contratiempos. Déjame contarte, me encontré atrapado en el tráfico, intenté una vez más expresar mi opinión a mi amada Olia, no pude bajarme del coche y llegar a ti a pie. Vamos, Kiriuska, por favor, no te enfades, Olia. Por supuesto, es una modista. A pesar de mantener su severidad característica, Kirill mostró una suavidad inusual en sus ojos, algo que Olia no había visto antes. En ese momento afortunado, se pudo relajar, sin temor a un escándalo. Aunque Kirill estaba claramente nervioso, respondió con amabilidad. Las preguntas de Olia son breves y concisas, sin detenerse en detalles sobre su día. Se mostró caprichosa al elegir los platos y resaltó con énfasis todo lo que hizo con la niña, incluso si no salió a la calle con ella. Se dio cuenta de que llegaba tarde a una cita con Olga y luego intentó bromear con Versus para reconciliarse con él. Al final, miró seductoramente a Kirill por encima de un vaso de aperol sin alcohol que bebió al estar sola. Subió al auto y fingió hacerle pucheros a Kiriusa. Pensó que cada momento de espera era para él. En sus vacaciones, Kirill la observaba desde el otro extremo de la mesa con una sonrisa apenas contenida. Se había sentado allí como un álamo entre la hiedra, esperando a que ella llegara. La puntualidad era algo que le habían inculcado desde pequeño, una cualidad digna de reyes. La conversación ya había agotado a la joven, quien ansiaba ser reprendida como una niña por su tardanza. Olga y Kirill compartieron la comida juntos, mientras el hombre se esforzaba por demostrar que nunca se despedía por completo de su compañero, brindándole atención en todo momento. Entendió que seguía sintiéndose herido, no obstante, Olga estaba familiarizada con esta estrategia. Kirill solía comportarse de esta manera cuando deseaba que ella comprendiera su estado de ánimo y al mismo tiempo sacara las conclusiones adecuadas de la situación. Olia trató de sumergirse en la atmósfera de felicidad y festividad que la rodeaba. A pesar de haber sido criada en un hogar cariñoso y acomodado, la joven sabía apreciar los momentos especiales.
La felicidad y la satisfacción eran tan fáciles de alcanzar para ella, y la cercanía de su amado Kirill también la llenaba de alegría. Olia se encuentra en calma, mientras que él es simplemente una galleta Ilchi a su lado. Después de que los jóvenes se marcharon del café, Kirill ya estaba relajado en el sofá de la sala de estar de Volia. Finalmente, el hombre decidió perdonarla y le ofreció su mano. ¿Vas a venir conmigo ahora? ¿Es suficiente para ti ponerte de mal humor y divagar en quién sabe qué? Por encima de todo, Olia anhelaba en este momento expresar su indignación y aclarar cualquier posible confusión. Es ella quien está molesta con él, no al contrario. Sin embargo, Olia sabía por experiencia propia que este tipo de conversaciones no suelen tener importancia. Resulta infructuoso que Kirill manipule todo a su antojo y ella no logrará pedir perdón a tiempo, así que Olga se acercó sumisamente al hombre y se dejó caer en sus brazos. Qué sensaciones tan magníficas recorrieron las puntas de sus dedos en lo más íntimo de su ser cuando Kirill la abrazó con ternura pero con firmeza, apasionadamente pero con delicadeza, anhelando desvanecerse, desentenderse de todo y deleitarse eternamente con esas manos. Olga percibió los latidos de su corazón resonando en lo más profundo, cerca de su oreja. Con cada golpe cariñoso, la niña se preparaba para la noche con un sonido encantador. Kirill, recuperado de la pelea del día, colaboraba activamente con Olia en la cocina. Aunque no cocinaba, se ocupaba de desatascar el fregadero, arreglar la estufa y enviar las lecturas del medidor de gas. Todo lo hacía con calma y destreza, mientras bromeaba y se divertía. De acuerdo con su costumbre profesional, al caer la noche y descansar sobre el hombro de su amado, Olga reflexionó sobre el día y concluyó que todo marchaba bien entre ellos. Sin embargo, ciertos incidentes minaban profundamente sus sentimientos por Kirill. A pesar de esto, se preguntaba cómo abordar su comportamiento sin herirlo. ¿Cómo expresarle al hombre que ama sus dificultades? Para Olia, acostumbrada a vivir como un volcán independiente, resultaba un desafío depender de alguien. Ella se veía a sí misma como una joven sumamente autosuficiente. A pesar de sus éxitos laborales que le conferían esa cualidad en su vida personal, Kirill representaba un desafío directo a lo que había logrado en el trabajo. Ante él, se sentía desorientada. Carecía de opinión propia y temía contradecir sus deseos, pero Olia no lograba cortar ese lazo, le resultaba imposible hacerlo, era demasiado doloroso para ella. Sí, le provocaba dolor de cabeza y temblores. Anhelaba estar junto a él, tener la certeza de que ella era la Miri a pesar de los desafíos que él presentaba. Deseaba tenerlo al alcance de sus dedos. En su cumpleaños, Olga decidió contemplar el sol con sabiduría, adoptando la perspectiva de una mujer adulta y experimentada en lugar de la joven estudiante de antaño. Llegó a la conclusión de que la perfección en los hombres, parejas y relaciones es una ilusión y que a veces es necesario ser sutil y flexible. A pesar de esto, encontró belleza en otros aspectos de la vida al decidir vivir con alegría y aprender a prever y evitar conflictos para evitar la insatisfacción de Kirill. Incapaz de conciliar el sueño debido a sus pensamientos, Olga salió a dar un paseo nocturno. En la cocina, de pie junto a la ventana sombría, tenía la capacidad de reflexionar en silencio, algo que había logrado con éxito en varias vidas anteriores. Olga admitía que si Kirill le propusiera matrimonio, se sentiría extremadamente feliz, pero él guardaba silencio al respecto, lo cual la incomodaba. Aunque le costaba resistir la tentación de fumar, sabía que a Kirill, quien no fumaba, le agradaba ver un cigarrillo en sus manos, por lo que intentaba dejar ese mal hábito cuando él estaba presente. Mientras Olga disfrutaba de su cigarrillo, regresó a la cama y se recostó, apretando con firmeza sus labios contra el robusto hombro de Kirill. Mientras dormía, respiraba con tanta serenidad que por un instante deseó dejar de lado todas las preocupaciones, rodeada de su amado, y simplemente fusionarse con él. Con una sonrisa en los labios, la mujer se quedó dormida, gracias a la habilidad de Kirill para tranquilizarla. Me encantan las sorpresas, desperté con un aroma tentador en el aire, me acomodé suavemente en la cama y observé al hombre que acababa de entrar en la habitación con 2 tazas en una bandeja. Lamentablemente, no tengo una rosa a mano, de lo contrario la llevaría entre mis dientes. Kirill Coloqué el objeto en la mesita de noche y me acerqué a Olga para darle un beso.
La mujer respondió envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello, sintiéndose feliz en ese momento. Ella también ansiaba experimentar la vida y recibir amor. Kirill se sentó en el borde de la cama y acercó la única taza hacia su nariz. A pesar de llevar mucho tiempo juntos, Olia nunca dejó de admirarlo, sus hombros robustos, los músculos tonificados de sus brazos, la postura orgullosa de su cabeza e incluso su larga melena que caía hasta los hombros. No desmerecían su apariencia, ese peinado solo le confería un aire. La masculinidad de Kirill y Olia se torna más suave a medida que él se acerca a. En mi opinión, me gustaría saber, mencionó Kirill mientras daba un sorbo, quizás un poco más. ¿Y después, cuál es tu plan? Preguntó Olia, deteniéndose de repente al recordar que a Kirill no le agrada cuando ella, al parecer, lo controla con esas interrogantes. Se preguntaba cómo reaccionaría, sintiendo tensión en el aire, pero para su asombro, nada sucedió. O'Carroll estaba de buen humor o simplemente no se percató de su pregunta, siguió disfrutando de su café y acariciando de forma juguetona. Bajo la manta, Olia susurró con gratitud por la suerte de tener a Kirill a su lado. Prometió regresar con la mujer más amada y encantadora de su vida. Kirill se inclinó hacia ella y le dio un beso lleno de amor en la frente, expresando cuánto la extrañaría. Olia, con sinceridad, le aseguró que también lo extrañaría. La mujer se sentía feliz al notar que la mañana comenzaba de manera positiva. Al entrar a la cocina, observó con alegría el impecable orden que Kirill había logrado mientras ella dormía, notando que el lavavajillas estaba perfectamente organizado. Al lavar los platos, regar las flores en el alféizar de la ventana y limpiar los restos de granos de la máquina de café, me sentí maravillada una vez más por el ejemplar hombre amado que tenía a mi lado. Con una sonrisa, comencé a preparar un desayuno rápido para asegurarme de que mi amado no se fuera al trabajo con hambre. Mientras Kirill y Chku se ocupaban de cumplir la orden, me sumergí en la preparación de la cena. De repente, el teléfono sonó y un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver el número de mi pareja en la pantalla, lo que me hizo darme cuenta de que algo no iba bien. No es que debas preocuparte si te llaman un domingo, pero si lo hacen, la situación es realmente urgente. Por lo tanto, rápidamente se secó las manos, manchadas de harina por la preparación de coto, y se puso manos a la obra. Olga Leonidovna, la diputada, estaba emocionada. Aquí tenemos un proveedor que se retiró, mañana no habrá entregas y la fiesta es importante. Sí, está claro que habrá sanciones por romper el contrato, pero también somos responsables de nuestros colegas, así que debemos encontrar una solución. Así es, he perfeccionado lo que considero mis cejas únicas y deliciosas, tal como todos imaginaban. Con un ligero movimiento incorrecto, apagó la llama de la cocina a gas, pero no es gran cosa, ya no le asusta tanto, ahora se dirigirá a la oficina, afortunadamente no está lejos, y resolverá todos los problemas que hayan surgido. Esperar hasta mañana conlleva graves consecuencias, a regañadientes, no solo se expone a sí misma, sino a todo su equipo frente a sus subordinados. Siempre menciona que la empresa debería ser como un mecanismo preciso, donde todo está conectado y, por lo tanto, no puede permitirse relajarse. Ahora, de forma apresurada, Olga se peina y se viste con un traje de negocios, incluso en su día libre. Un líder debe mantener una imagen respetable y evitar lucir como un espantapájaros en el jardín. La madre adoptiva de Olia, quien también ocupaba un cargo similar en el sector público, era un modelo a seguir en este aspecto. Esta mujer nunca permitió que su atuendo traspasara los límites de la oficina. Olia solo tardó 1 hora y media en resolver los problemas laborales y regresó a casa en su automóvil, contenta de que aún le quedaba todo el día por delante para encontrarse con Kirill en el trabajo y disfrutar de un almuerzo caliente. Y eso es lo que permaneció. Simplemente cocina las chuletas con anticipación y prepara el puré de papas como acompañamiento para tus pensamientos alegres. Un adolescente en un scooter para jóvenes la distrajo. Como conductora experimentada, temía la impredecible trayectoria de movimiento de alguien en un scooter, el cual no controlaba bien. Olga observó al adolescente y deseó continuar su camino, aunque a baja velocidad. De repente, algo inesperado capturó su atención, algo que no debería haber estado allí en primer lugar, cuando Olia aún no había llegado.
Fue en ese preciso instante cuando identifiqué el problema y, tras observar detenidamente, percibí a Kirill en la mesa de un acogedor café, acompañado de un joven y una joven que se encontraban sentados con elegancia. La sorpresa fue la primera emoción que invadió a la chica. ¿Por qué Kirill no mostraba emoción? Se preguntaba, ¿qué hacía aquí, en este lugar? La presencia de esas personas en el café y la intensidad de su conversación dejaban en claro que no era una charla común, sino más bien emocionante. Kirill clavó la mirada en el chico, sin disimular su desagrado. Parecía que la chica se esforzaba por mediar entre ellos de alguna forma. Sin embargo, lo hizo de manera muy deficiente. En las cercanías de una tienda, Olga encontró un espacio de estacionamiento disponible y con alegría lo aprovechó para continuar vigilando a su novio. Tomó el bolsillo desocupado, experimentando una sensación de espionaje. Tolia se encuentra a los pies de Ato y debajo de esta Troya. Olga nunca fue una persona celosa. Quizá debido a que sus vínculos interpersonales no marchaban de manera óptima previo a la llegada de Kirill, no le agradaba la idea de que su pareja compartiera momentos con una mujer, e incluso con otro hombre, sin importar quién fuera. Mientras Kirill disfrutaba de su café en vasos de plástico, expresaba con entusiasmo y sin apartar la mirada de su compañero, Olga tuvo la extraña sensación de que no se trataba de simpatía, sino de un profundo enojo por parte de Kirill hacia ambos. La joven y su amiga Olia no podían estar equivocadas al notar cómo su amado fruncía el ceño cada vez que les dirigía la palabra, pero ¿sobre qué estarían conversando? No podemos pasar por alto que Kirill no se encuentra, a pesar de su ausencia, no podemos ignorar lo intenso de su enojo mutuo por la situación actual. Le comunicó su asistencia a la reunión, indicando que se habían encontrado casualmente. Era evidente que prefería mantener en secreto la conversación con Olga. Resultaba curioso que la niña misma le entregara su teléfono a Kirill, quien lo examinó brevemente. Esta actitud desconocida en él preocupaba a Olga, especialmente después del incidente durante la Copa del Mundo. Necesitaba averiguar la verdad, pero le resultaba complicado plantearle preguntas sobre su paradero y actividades. Temía que su respuesta pudiera revelar que estaba siguiendo órdenes para descubrir mentiras. Conociendo las consecuencias de tales pensamientos, Olga sabía que no traerían nada bueno. Finalmente, llegó a una solución que consideró equilibrada y sacó su teléfono inteligente del bolso para llamar a su amado. Se preguntaba qué le diría en ese momento. «Hola Kirill», dijo con nerviosismo cuando él respondió. «Hola, mi querida Olia», contestó él. Intentó desplegar todos sus dones interpretativos para representar a la chica despreocupada que había sido minutos antes, mientras esperaba en el café. «¿Cómo estás?», solicité un anhelo. «Ha llegado el momento más arriesgado. ¿Revelará la verdad o se mantendrá en silencio?». El corazón de Olia comenzó a palpitar con intensidad. No es muy reconfortante descubrir la verdad sobre tu pareja. Algo te está siendo ocultado, algo que en el futuro podría ser crucial para ambos, no solo para Lyubimka, ya que sigo trabajando por comisión. Mientras tanto, Olia optó por revelar un poco más del misterio a Kirill, insinuando que preferiría mantener las cosas más discretas. Por otro lado, ¿qué es ese murmullo de fondo? Parece como si hubiera una calle cerca y algo más. El televisor sigue encendido para los clientes, aún no hay tiempo, así que me apresuré hacia allí. Al conocer a Kirill, su pregunta lo hizo sentir incómodo de inmediato, interrumpiendo bruscamente la charla con ella. Fue como si le hubieran sacado el teléfono del bolsillo. La mujer, Izzy, tuvo que quedarse en su escondite durante casi 30 minutos adicionales después de asegurarse de que Kirill se despidiera de sus amigos y se dirigiera hacia la parada de autobús. Rápidamente salió del estacionamiento y se dirigió a casa, sabiendo que la estaban observando, por supuesto, preparando algo caliente. Olga, sin tiempo para almorzar y con pereza de enfrentar a la joven, decidió no atacar directamente. Cuando Kirill regresó a casa minutos más tarde, la encontró en la cocina, completamente absorta en su trabajo. La estrategia adecuada en esta situación es simplemente aguardar, y entonces seguramente tendrás la ocasión de explorar todo lo que te llama la atención. Hola, mi querido Kirill se encontraba contemplando a los felinos con una espátula en la sartén, volteando uno a uno los dorados. Jugosas chuletas uniformes en su aspecto.
Olga se giró hacia él y ondeó su mano de forma provocativa, diciendo que no se acercara a besar a Kirill, quien comenzó a declinar este gesto y los enamorados se besaron justo al lado de la estufa mientras transcurría el día. Olga irradiaba simpatía y, como de costumbre, Kirill miró dentro del refrigerador y sacó algo. La confirmación del pedido de mantequilla y salchicha para sándwiches se demoró mientras el cliente revisaba detenidamente cada detalle, mostrando su peculiaridad. Olga asintió con complicidad y observó a Kirill de reojo, quien se concentraba en armar su sándwich sin prestar atención a nada más. Con el objetivo de garantizar una agradable velada familiar, parpadeó con satisfacción al ver la exquisita comida lista en la sartén, despertando la curiosidad de Olga con sus palabras intrigantes, captando su atención de inmediato. Kirill le comunica a Saya que se ausentará por unos días, quizás una semana, para dirigirse al pueblo. Al escuchar esto, Olga muestra confusión en su rostro y pide una explicación sobre por qué la pareja decidió casarse con una cucaracha. La madre, visiblemente preocupada, sugiere que Olga podría necesitar medicinas y ofrece su ayuda para encontrar todo lo necesario. Sin embargo, Kirill reacciona rápidamente, agitando las manos y expresando su opinión sin dudar. Si te incomoda, no te preocupes, buscaré y recolectaré todo por mí mismo. Tu única tarea, querida Nadia, es esperar. Confía en que regresaré pronto y estaremos juntos de nuevo. Olga, por alguna razón, no confía en mí y no cree ni una palabra de lo que digo. En la mesa, se encontraba un café humilde mientras Kirill debatía con dos individuos por un motivo desafortunado. Pronto partirá hacia su pequeño pueblo natal, sin que haya una urgencia familiar que lo obligue a hacerlo. En ningún momento mencionó a su madre, demostrando su nerviosismo. Tras haber compartido esos meses juntos, ahora la enfermedad ha causado un gran alboroto. Kirill siente que algo no está bien. Mientras tanto, él disfruta de su cena con satisfacción, devorando la comida pasada que Olga le había servido. Anhela llevar a su amada a la fuente de agua clara y descubrir qué le sucede. Al final, se conmueve al pensar que ella no está perdiendo nada, pero le preocupa que se deje llevar y se deje manipular. Fingir que todo está bien no es una buena idea, ya que seguramente ella hará algo que lo sorprenderá. Kirill terminó su almuerzo. Decidió levantarse de la mesa, asegurando que regresaría a casa para arreglarse y que no había motivo de preocupación. Prometió llamarla desde el pueblo y le pidió que no fuera aburrida, mientras le daba un beso. Olga, con una sonrisa en la punta de la nariz y apretándola contra su rostro, respondió con alegría. De hecho, aburrirse al máximo si se planea un viaje tan emocionante nunca funcionará. Cuando Kirill se marchó, Olga se sentó frente a su computadora portátil y, utilizando mapas en línea, comenzó a trazar una ruta hacia el pueblo natal de Kirill. Afortunadamente, ella conocía el nombre y no estaba muy lejos, lo que también le infundió un optimismo cauteloso. Podría haber resultado de esa manera, pero el viaje no se llevará a cabo como estaba planeado. Kirill solo tiene la intención de visitar a su madre enferma, sin embargo, la intuición de la niña sugiere que hay otra razón detrás de la urgencia de su hombre por regresar a su tierra natal. Tras una conversación incómoda con estas personas, seguramente podrá descubrir la verdadera razón. Además, no estaría de más conocer a los parientes de Kirill, ya que pasan mucho tiempo juntos y es una buena oportunidad para estrechar lazos familiares. A la mañana siguiente, Olga se montó en el automóvil y se encaminó hacia el pueblo. Con unos días de anticipación, la empleada consultó al jefe sobre la posibilidad de faltar al trabajo debido a asuntos familiares urgentes. Sin entrar en muchos detalles, la situación fue aceptada debido a su habitual colaboración en la dirección. De forma irónica, Olga reflexionó que si no fuera por el imprevisto viaje de ayer, la oficinista no habría tenido la oportunidad de notar su ausencia entre desconocidos. El camino, bordeado de paisajes pintorescos, despertaba en Olga una sensación de expectación alegre, a pesar de no encontrarse de buen humor. El viaje se presentaba como un cuento de hadas, con la misión probable de desenmascarar al impostor. Sin embargo, el clima soleado y el paisaje campestre lograron emocionar su espíritu. Al llegar a la última curva antes del pueblo, Olga decidió detenerse para verter café de un termo en una taza de viaje.
Había preparado más en casa para evitar parar en gasolineras desconocidas que a veces surgían en el camino, según sus cálculos. Mientras tanto, Kirill ya había llegado al pueblo en un autobús regular hace unos minutos. Una vez cuestionó la moralidad de sus acciones, pero no había alternativa. Necesitaba llevar a cabo su plan antes de que el sol se ocultara. Sin saber dónde dirigirse en el pueblo para encontrarse con Kirill o al menos averiguar su paradero, confiaba en los lugareños para obtener información sobre los movimientos de Olga. Con una extraña opresión en el pecho, caminaba por las calles como si el sol brillara de manera habitual, aunque su mente estaba llena de inquietud y ansiedad. Kirill, por supuesto, brillaba por su ausencia. Era evidente que el pueblo no era diminuto. No se trataba de una modesta aldea con 3 viviendas, sino de varios complejos de 5 plantas. Olga divisó en el centro, sin mencionar las numerosas residencias privadas que pululaban en aquel momento, le pareció que había subestimado su destreza. ¿Cómo podría encontrar en medio de este caos de calles y callejones a alguien que conociera a Kirill y le indicara la dirección correcta? No tenía ni una sola pista. Ni una sola. Olga divisó a la derecha de la carretera un pequeño edificio de baja estatura con una puerta azul que ostentaba un letrero de una tienda. La joven decidió detenerse y comprar al menos algo. Con una botella de mineralca en mano, Olga aún no había cruzado la puerta azul cuando la vendedora, una mujer regordeta de mejillas sonrosadas, la observó con hostilidad y le espetó de manera brusca si ya había venido por la mañana por más. Mencionó algo sobre sus hijos y la carpeta que había llegado temprano. Insinuó que quizás estaban interesados en las bebidas alcohólicas. Tras soltar su discurso, la mujer dejó escapar un sollozo malicioso y desagradable. Olga comprendió que la estaban confundiendo con alguien más y decidió ignorar a la vendedora de la botella de agua mineral de 1,5 litros. ¿Podría darme un poco de frío, por favor?, solicitó con amabilidad. Extendió un billete de gran valor, ya que no tenía otro en su cartera. Sin embargo, Olga no esperaba la reacción que vendría a continuación. El vendedor la observó a ella y al dinero en su mano con una expresión que la hacía sentir como si fuera un ser de otro planeta. Me aseguraré de que su esposa se adapte de nuevo a la ciudad, dijo entre risas después de unos instantes. Sin siquiera llegar, ya contaba con dinero en sus manos. Sarit no está en una mala situación. Olga se percató de la urgencia de actuar, el tiempo apremia. Aún le falta encontrar a Kirill y a ella misma, es imperativo que beba agua mineral con prontitud. Y seguimos adelante. ¿Podría solicitar más agua? En ese momento, el vendedor ya no mostraba una sonrisa, y el tono de voz de Olga no coincidía con el de la joven que le confundía. Algo en la mujer pareció despertar de repente, ya que comenzó a observar a Olga con mayor detenimiento, revelando cierta inquietud en su mirada. No logro entender qué te sucede. Eres como una mezcla entre masa y un ser alienígena encantador. Es como si no te hubiera conocido desde la infancia, como si no fueras mi vecina, continuó Olga. Observó al vendedor, consciente de que los minerales ya estaban disponibles y que no debía demorarse, pero de manera obstinada la llevaron a otro lugar. A pesar de que notaron que su cabello tenía un tono inusual y en general no se parecía mucho a ella, la verdadera rareza aquí no era ella, sino la sencilla chica del pueblo que se encontraba frente a ella, como si de repente hubiera aparecido de la nada. Así que vete de aquí. Sí, permite que alguien más haga la compra, mientras traes a tu pareja a casa. Así, tendrás un pie en un lugar y otro en otro, de lo contrario, nunca sabrás qué cuentas tienes que saldar, quizás. Que te lo hagan. Podrían ser objetos de dudosa procedencia o quizás imitaciones, prefiero intercambiarlo por una botella de agua auténtica. ¿Y quién se hará cargo de devolverme lo perdido más adelante? No, abandona este lugar. Gozando de plena salud, Olga captó la actitud de la mujer y comprendió que era inútil debatir, parecía que la estaban tachando de ladrona y estafadora. Se preguntaba por qué a Masa, que se asemejaba a ella, le molestaba tanto. ¿Será que para Masa la situación era tan grave? ¿Podría ser que incluso aceptara un billete falso? ¡Qué curioso! Con esto en mente, Olga salió de la tienda y, al enfrentarse al resplandor del sol, cerró los ojos. Sus pupilas, acostumbradas al crepúsculo, reaccionaron con desagrado.
Sin embargo, era imperativo tomar medidas y encontrar a Kirill de alguna manera. Al llegar a su coche, Olia pulsó el botón del llavero y desbloqueó las puertas. Al cerrar la puerta, un grito resonó detrás de ella: no lo tuvo, no lo tuvo. Al girarse, vio a la vendedora en el umbral de su tienda, fijando la mirada en Masa. De repente, la mujer afirmó rotundamente que nunca había tenido el dinero para comprar un coche de juguete para su hijo, y que nunca lo tendría. Masa, sorprendida, escuchaba atentamente toda esta revelación sobre una joven que se le parecía, preguntándose cómo abordar el tema de Kirill. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, de manera totalmente inesperada, apareció la vendedora corpulenta. La información resultó ser valiosa para ZM. La chica que buscabas hace una hora no es Masa, aunque se parezca sorprendentemente a ella en este mundo donde no puedes ver su rostro. Su esposo de la ciudad, Kiryuka, acaba de llegar hoy, lo que significa que Olga, quien ya estaba a punto de irse, dijo en voz alta: Kiryuka ha llegado, es una oportunidad muy interesante que no puedes dejar pasar. Asintió, expresando su búsqueda de Masa, su pariente lejana, corrigiéndose por alguna razón. Dime cómo encontrarla, no está lejos, insistió la vendedora. Con una mirada curiosa, Olga casi sonrió al ver la puerta verde, al otro lado donde las gallinas aún pastaban. Olia se volvió hacia donde señalaba el dedo sucio y desgastado de la vendedora, observando una puerta hecha jirones que en algún momento fue verde. En este momento, la puerta, que había adquirido un tono marrón desgastado, funcionaba como entrada detrás de la valla que se encontraba detrás de la cafetería. La valla, deteriorada en ciertos puntos, evidenciaba claramente la falta de mantenimiento. Por un tiempo, la casa que se divisaba al otro lado de la valla no presentaba diferencias arquitectónicas con la misma. El estilo de la casa era descuidado, parecía un bloque con postigos caídos y en pésimo estado. La evidente pobreza de la vivienda era impactante, y sus habitantes apenas podían permitirse comprar agua embotellada debido a las altas facturas. Nunca se les había ocurrido que podían beber agua directamente de la llave. Ignorando las palabras del vendedor de juegos, Olga se encaminó lentamente hacia la casa detrás del portón verde. A pesar de su apariencia convencional, la joven tuvo una corazonada de que algo inusual y misterioso estaba a punto de suceder. Al salir al patio, Olga se detuvo y observó con timidez a la mujer de la tienda, fijándose detenidamente en sus ojos. No había nadie más en la zona a quien recurrir para pedir consejo. Los dueños no estaban a la vista, el río se veía torcido por el paso del tiempo y desgastado por el sol y las heladas. Con valentía, Olga empujó la puerta, la cual chirrió, se inclinó hacia adelante y cruzó el umbral del patio. Era imprescindible averiguar qué clase de Kiryuka había llegado hoy desde la ciudad para reunirse con Olia. Una mujer esbelta de rostro redondo, salió disparada de la cabaña sin emitir ni un solo ladrido. Observó y se ocultó bajo la protección de las tablas deterioradas. En efecto, Olga jamás había contemplado aquellos barrios marginales en las imágenes. Avanzó con parsimonia hacia las estridentes puertas de madera, empujó la puerta desvencijada y escudriñó el interior, preparada para disculparse en cualquier instante por su intrusión. La puerta daba a un diminuto balcón que a su vez conducía a la siguiente estancia, amplia y luminosa. Ahora la puerta que separaba ambos balcones permanecía abierta, sostenida por un barril adornado con una escultura de ciervo, reflejando la exquisita decoración interior de esa habitación. Ella lo vio de inmediato y por completo. Sin embargo, nunca olvidará lo que presenció. Kirill, su Kirill, estaba sentado de espaldas a ella, debatiendo en voz alta con una mujer descuidada y obesa que parecía ser él mismo, pero con una apariencia 10 años mayor y como si hubiera pasado por una enfermedad grave. Esta mujer, aparentemente la misma Masa, lucía el cabello salado enredado, la piel flácida y gris, ojeras pronunciadas y las evidentes secuelas de la ingesta de alcohol del día anterior, mientras observaba detenidamente a esta mujer y su semblante. Dirigió su mirada hacia el huésped, fijándose en la sonrisa de Masa. La forma de la letra O se abrió y sus ojos se detuvieron en Olia por un instante. La mujer a su lado, vestida con una bata, ya los estaba observando. Luego, siguiendo sus movimientos con los ojos, se giró hacia Kirill. La reacción de este fue la más elocuente.
La ira brillaba en sus ojos y sus manos se agitaron en el aire. Estaba claramente disgustado por el hecho de que Olia lo hubiera descubierto en este círculo familiar, como había averiguado a través de la charlatana de la tienda. ¿Quién eres tú? Maska se vio sin habla y le costó enfocar su atención en Olia. Olga percibió que cualquier sentimiento de vergüenza no tenía cabida en ese momento. Al adentrarse en la estancia clínica, Kirill saludó con un susurro, «Hola». No mostró interés en ser presentado a los presentes, como su esposa María o la mujer que estaba junto a él. Olia habló en tono sugerente y misterioso, pero en su voz resonaba la amenaza que Kirill percibía, por lo que él la fulminó con una mirada cargada de odio. Dirigiéndose a la multitud, presentó a Olia, su compañera urbana, quien aún no había empezado a hablar. Aunque hay un momento oportuno para cada cosa, sin duda expondrá a este canalla. Al acercarse a la mesa, notó que, en un rincón de la habitación, dos pequeños desaliñados de alrededor de 5 años y una niña de unos 3 años jugaban en silencio. Vestían harapos y observaban a Olia con evidente curiosidad. La niña chilló al ver a Olia, lo que sorprendió a su madre. La mujer, sentada en la mesa, examinó detenidamente el rostro de Olia y luego se desmayó. Sin embargo, rápidamente se recuperó y comenzó a asistir a la mujer. Agitó un pañuelo frente a ella, le ofreció agua en un vaso y la ayudó a ponerse de pie. También colaboró con Kirill para que su esposa e hijo se sintieran más cómodos, según pudo entender Olia. Cuando la mujer notó la mirada de Kirill hacia ella, Olia se dio cuenta de que él era su yerno. Después de recuperar la compostura, empujó el vaso con el líquido desagradable y exigió, con voz firme, una explicación sobre su presencia. Su hija, que estaba en la maternidad, también se sorprendió al ver a Kirill. Olga, por supuesto, se sorprendió mucho al ver la reacción de su hija y la confirmación casi imperceptible de sus sospechas por parte de Kirill. Bajo esta perspectiva, la joven se presentaba como Daria Semionov y narró de forma resumida su relato. Era una mujer joven. Sí, ingenua, se enamoró de su compañero Griska, no podía vivir sin él, no podía respirar sin él, no sabía cómo sobrellevar los 6 meses y luego Dasa se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. ¿A dónde iría con un niño en brazos? Mamá, desaparece papá, lo más probable es que te atrape en cuanto recupere la sobriedad. De todas formas, recogió sus modestas posesiones y corrió hacia su abuela en el pueblo cercano, quien la acogió, la reconfortó, la alimentó y le asignó un lugar para dormir, así que su embarazo llegó a su fin. No obstante, gradualmente se dio cuenta de que tras traer al mundo a su hijo, su existencia tomaría un giro radical, la mujer no sería eterna, pero tendría que cuidar y nutrir al pequeño. Y en casa de la abuela ya había aglomeración. En líneas generales, mientras se resolvía el asunto legal, dio a luz en la clínica del barrio. Vaya sorpresa, tuvo gemelas al mismo tiempo. La pregunta era, con tal legado, ¿hacia dónde dirigirse junto a su abuela? Daria reflexionó profundamente y llegó a la conclusión de que debía abandonar a una niña en el hospital de maternidad, redactar una carta de rechazo y llevarse a la otra como si acabara de dar a luz a ambas. Así lo llevó a cabo con su segunda hija, marcando un punto crucial en su vida hasta entonces. Sin conocimiento alguno, Eulalia observó a la mujer que supuestamente debía ser su madre, sintiendo una mezcla de enojo y decepción. Durante su infancia, anhelaba con fervor la presencia materna en las noches frías del orfanato, imaginando que su madre llegaría para brindarle cariño, entonar una canción o regalarle un juguete. Estos simples deseos eran los anhelos de la niña huérfana. Con el paso a la adolescencia, la ira hacia su madre desconocida creció al darse cuenta de que estaba creciendo sin el apoyo de una familia. Estos momentos vividos eran breves, pero dejaban una profunda huella en ella. Después llegó el remordimiento, sin embargo, Olga los recordaba con gran nitidez. Se sentó serenamente en el borde de una silla que parecía un poco más resistente que las demás. Vaya. Fui al pueblo para averiguar qué estaba haciendo Kirill. Acabo de recibir noticias. La madre bombardeó a Olia con preguntas, especialmente interesada en cómo se enteró de que su hija estaba bien vestida y lucía decente. La bolsa que llevaba en sus manos claramente no era barata, al igual que el perfume cuyo aroma se esparcía y llenaba el ambiente de la casa.
La madre no mostró interés en conocer la vida que Olga había llevado durante todos esos años, ni preguntó quién la había cuidado o cómo había sido su crianza. Solo se veía la avaricia en sus ojos, incluso en los de su propia hermana menor. ¿Qué tipo de hermana era ella, más allá de compartir la misma sangre? Olga incluso percibió la codicia en el deseo de comer gachas de trigo sarraceno. Era evidente que debían acortar la visita para que la mujer pudiera hablar con su esposo, quien estaba visiblemente envejecido y afectado por la borrachera. En ese momento, Ole comprendió que Kirill era el esposo de María, y finalmente entendió el verdadero significado de las visiones que había tenido el joven coleccionista. Los muebles fueron un obsequio el día en que se conocieron. Acaba de ver a una mujer en el pueblo que se asemejaba a su esposa como dos gotas de agua, decidiendo que no podía ser tan sencilla. Esto le llevó a la conclusión de que el sol debía revelarle algo, así que la incitó a acercarse más, buscando quizás obtener algún beneficio del tiempo compartido. Aunque ahora le resulta completamente imposible, ella no permitirá que Kirill se le acerque. Con un tono firme, le pide a su esposa que lo complazca, pero él no insistirá ni dejará el asunto de lado. Exige hablar con él, de preferencia en privado, aunque Olia se siente avergonzada. En la habitación vacía, no hubo engaño sobre su situación sentimental, ni se mantuvo en secreto la existencia de 2 hijos y una esposa. Olga describió cómo María entró en la habitación contigua justo cuando su madre salía con un cubo de agua. Luego, se giró hacia Kirill y le solicitó con serenidad y firmeza. Desnuda de falsedades, anhelaba respuestas rápidas y sinceras. De lo contrario, todos descubrirían sus travesuras bajo su escrutinio. Kirill parecía sentir vergüenza, como un monarca en un relato de fantasía. Ahora comprendía que su reino había sido arrasado sin compasión, y que una existencia feliz y próspera había llegado a su fin. El opulento apartamento de Olia había llegado a su fin, pero él no deseaba un escándalo público debido a que su hermano y su hermana Masa estaban embriagados, paseando por el pueblo cantando y gritando, dejando a los niños solos. Por lo tanto, tuvo que acudir a Kirill con una mirada intensa y estaba a punto de marcharse. Deseaba explorar si debía permanecer más tiempo en ese lugar con su olor característico. Olia no deseaba nada de eso, así que decidió partir rápidamente hacia la ciudad en busca de algo que hacer allí. El resto del día lo pasaría con la mujer que una vez lo había cautivado. Se tenían proyecciones para la hija menor. Al parecer, eran proyecciones ambiciosas. Ahora, descríbenos tu trayectoria. ¿Cómo fue tu boda? ¿Has formado una familia? ¿Disfrutas de una vida próspera? Se intuye que podrías brindar apoyo a tu madre. Claro que sí, la situación de tu hermana es urgente, se ve tan desamparada. ¿Por qué no la ayudamos? No puede seguir así. Además, sus sobrinos están en una situación crítica, ¿qué tipo de información necesitan? Es una pena, pensábamos que Kiriuka se encargaría de ir a la ciudad. Sí, generará ingresos para nosotros, sí, atraerá más acá, después restauraremos la casa y los niños vendrán, y finalmente nosotros pareceremos normales, pero Kiriuka se niega a asistir a su suegra. La presunta madre soltó una risa estridente y desagradable, incluso Olia sintió escalofríos por ese tipo de entretenimiento, por lo tanto, sin duda la ayudaría, porque no importa cuánto tiempo haya pasado. La gente de su abuelo sabe en lo más profundo de su ser que la sangre no define, pero ahora Olga era una líder exitosa y comprendió otra verdad, se convertirá en donante de por vida y nadie le agradecerá. Porque no la identifican como familiar, no la consideran su residencia, simplemente requiere. Olga, al oír los lamentos de su madre y hermana, se alejó con determinación, dejando atrás el bullicio. Cruzó el umbral del patio y se encaminó hacia el automóvil, provocando un desgarrador lamento de desilusión tras el portón verde. Aquel sonido desagradable resonaba en sus oídos, recordándoles las ganancias que se habían esfumado en el trayecto hacia la ciudad. La madre y el padre de esta mujer reservada, astuta y culta, que disfruta de la paz en su hogar, jamás hubieran pensado que se vería envuelta en una situación tan complicada. Olga estaba convencida. Sí, también lo recuerdo en el trabajo. Hace poco contrató a un recién llegado para un cargo un poco por debajo del jefe, un recién llegado tan lleno de potencial. Claro que no tiene pareja.
Al revisar sus documentos, ella notó su mirada llena de interés, indicando que lo más emocionante de su vida aún está por llegar. Mientras viajaban en el automóvil, disfrutaban de una agradable melodía de fondo y las ruedas giraban sin problemas. Olia sentía una gran emoción en su corazón y en su camino, anticipando algo maravilloso que estaba por llegar.